Para estudiar Génesis capítulo 42, ¿alguien necesita Biblia? Ahí está Iván. Mateo, hacia adelante, por favor. Un poco adelante, solo un paso más adelante. ¿Cuál? Que llegó el café. ¿Quién quiere tomar café? No, vayan un momentico, tomen un cafecito y empezamos. Les doy 2 minuticos para que pasen por un café. ¿Cuál? Bueno, solo mochamos. Listo, rapidito, vamos por un café y nos sentamos para estudiar Génesis capítulo 42. Dicen que el café tiene un aroma espectacular, el que han estado haciendo. Se va a animar Ricardo. Bueno. Si me acompañan con sus Biblias, vamos a Génesis capítulo 42. Génesis capítulo 42. ¿Estamos o no? Dice, los hermanos de José van a Egipto, pero realmente vamos a ver cómo el Señor va a hablarnos en esta noche. Viendo Jacob que en Egipto había alimentos, dijo a sus hijos, ¿por qué os estáis mirando? Y dijo, he aquí yo he oído que hay víveres en Egipto, descended allá y comprad de allí para nosotros, para que podamos vivir y no muramos. Y descendieron los 10 hermanos de José a comprar trigo en Egipto, mas Jacob no envió a Benjamín, hermano de José, con sus hermanos, porque dijo, no sea que le acontezca algún desastre. Vinieron los hijos de Israel a comprar entre los que venían, porque había hambre en la tierra de Canaán. Y José era el señor de la tierra, quien le vendía a todo el pueblo de la tierra. Y llegaron los hermanos de José y se inclinaron a él rostro a tierra. Y José cuando vio a sus hermanos, los conoció, mas hizo que no los conocía. Y les habló ásperamente y les dijo, ¿de dónde habéis venido? Ellos respondieron, de la tierra de Canaán, para comprar alimentos. José pues conoció a sus hermanos, pero ellos no le conocieron. Entonces se acordó José de los sueños que había tenido cerca de ellos y les dijo, ¿espías sois por verlo descubierto del país? ¿Habéis venido? Ellos le respondieron, no, Señor nuestro, sino que tus siervos han venido a comprar alimentos. Todos nosotros somos hijos de un varón, somos hombres honrados, tus siervos nunca fueron espías. Pero José les dijo, no, para verlo descubierto del país habéis venido. Y ellos respondieron, tus siervos somos 2 hermanos, hijos de un varón en la tierra de Canaán. Y aquí el menor está hoy con nuestro padre y otro no parece. Y José les dijo, eso es lo que os he dicho afirmando que sois espías. En esto seréis probados. Vive Faraón que no desaldréis de aquí, sino cuando vuestro hermano menor viniera aquí. Enviad a uno de vosotros y traiga a vuestro hermano, y vosotros quedad presos, y vuestras palabras serán probadas si hay verdad en vosotros, si no vive Faraón, que sois espías. Entonces los puso juntos en la cárcel por 3 días, y al tercer día les dijo José, haced esto y vivid, yo temo a Dios. Si sois hombres honrados, quede preso en la casa de vuestra cárcel uno de vuestros hermanos, y vosotros id y llevad el alimento para el hambre de vuestra casa. Pero traeréis a vuestro hermano menor, y serán verificadas vuestras palabras, y no moriréis. Y ellos lo hicieron así. Y decían el uno al otro, verdaderamente hemos pecado contra nuestro hermano, pues vimos la angustia de su alma cuando nos rogaba, y no le escuchamos. Por eso ha venido sobre nosotros esta angustia. Entonces Rubén le respondió diciendo, ¿no os hablé yo y dije, no pequéis contra el joven y no escuchasteis? He aquí también se nos demanda su sangre.
pero ellos no sabían lo que entendía, que José los entendía, porque había intérprete entre ellos. Y se apartó José de ellos y lloró. Después volvió a ellos y les habló, y tomó de entre ellos a Simeón y lo aprisionó a vista de ellos. Señor, te doy muchas gracias por esta noche. Quiero pedirte que seas tú, Señor, en medio de nosotros, hablándonos, Padre, despertando nuestra conciencia sobre aquellos pecados ocultos que haya en nosotros que no hemos reconocido delante de ti, Señor. Tu palabra nos dice tan claramente, Señor, que debemos declarar nuestro pecado delante de ti para hallar ese socorro, Señor, para hallar ese perdón oportuno para nuestra vida. Gracias en esta noche por darnos de ti y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, en el capítulo 41 vimos que el último escalón de la vida de José fue el primer peldaño para su exaltación. José pasó a ser el segundo hombre más importante de todo el país, de toda la nación de Egipto. Fue el segundo hombre después de Faraón. Y dice la Biblia que lo que veíamos prácticamente en el capítulo 41 fue a José según Romanos 8:28, que nos dice que a los que aman a Dios todas las cosas nos ayudan para bien. Eso es conforme a los que han sido llamados, dice la palabra. Entonces fue muy chévere porque hemos visto a José que cada cosa que vivió José estaba ligada al propósito y el plan divino del Señor con su vida, y el Señor lo tomó todo para bien, aunque al principio no parecía que todo fuera para bien de José, pero vimos que cada una de las cosas estaba el Señor encaminándolas para bien de la vida de José. Hoy vamos a ver en este capítulo 42 que Dios usa algunas circunstancias en la vida de los hermanos de José para despertar su conciencia con respecto a un pecado que no ha sido arrepentido, un pecado que no ha sido confesado ni declarado. Y ese pecado tenía que ver con el pecado que ellos habían cometido con José. Ustedes recuerdan muy bien que José fue vendido a los madianitas cuando estos mercaderes iban camino a Egipto. Este pecado nunca fue declarado, este pecado nunca fue confesado por los hermanos de José. Y vamos a ver que Dios va a usar la vida de Jacob, Dios va a usar la vida de José, y Dios va a usar las situaciones para llevar a estos hombres a esa declaración a esa declaración de confesión de ese pecado que no ha sido confesado. ¿Vale? Entonces, hoy le he titulado al estudio es Despertando la conciencia para arrepentimiento. Dios, a través de su palabra, de muchas maneras, también de situaciones, usa situaciones y cosas para despertar nuestra conciencia, para que vengamos al arrepentimiento, como lo hizo con los hermanos de José. ¿Han notado ustedes alguna vez cuando dicen o hacen algo malo o sienten una sensación incómoda dentro de ustedes? Esa es su conciencia hablándoles. Tu conciencia te habla cuando actúas mal. ¿Cómo nos habla la conciencia o cómo actúa la conciencia? Hace un proceso de pensamiento que distingue lo que considera moralmente bueno o malo, alabando lo bueno y condenando lo malo, y así impulsando a hacer lo primero y evitar lo último. Lo que hace nuestra conciencia generalmente es como hacer un filtro de alguna manera, y animándonos a hacer lo bueno, lo que es la voluntad de Dios, y de alguna manera también como frenándonos a hacer aquello que a Dios no le agrada. Esa es la conciencia, y lo tremendo de la conciencia es que Dios la puso en nuestras vidas, y saben, la conciencia estará ahí todos los días de nuestra vida. Por eso es tan importante tener una conciencia limpia delante de Dios, y para tener una conciencia limpia delante de Dios necesitamos estar en paz con Dios, pero estar en paz también con los hombres. Y eso es lo que dice Pablo en Hechos capítulo 24, verso 16. Quiero que me acompañen ahí a Hechos 24, por favor.
Hechos 24:16. Dice el apóstol Pablo, y por esto procuro tener siempre una conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres. Pero alguien dijo lo siguiente: no puedes estar bien con Dios si estás mal con cualquier otra persona en el mundo. Es interesante, ¿no? Para tener una conciencia limpia necesitamos, Pablo lo dice, yo quiero tener una conciencia limpia, y la forma de tener una conciencia limpia es estando bien con Dios, pero también estando bien con los hombres en cuanto a mí me respecta. Pilas con esto, porque Romanos, primero Dios y luego los hombres, pero recuerden esto, porque Romanos nos dice, en cuanto dependa de nosotros, estad en paz con todos los hombres, en cuanto dependa de nosotros. Van a haber momentos donde van a haber hombres que van a tener algo en contra de nosotros, que no les va a agradar alguna decisión que nosotros tomemos, pero mientras dependa de nosotros, mientras nosotros, la conciencia que Dios ha puesto dentro de nosotros, a través de la palabra de Dios nos muestra que estamos haciendo lo correcto, debemos estar tranquilos, ¿sí? Y sabemos que no podemos tampoco responsabilizarnos por la acción de otra persona. Quizá, por ejemplo, hubo un altercado y yo fallé, y me acerco a esa persona a pedirle perdón, y esa persona no quiere aceptar el perdón que yo le estoy ofreciendo. En mi conciencia quedo tranquilo que he hecho lo correcto, y no puedo responsabilizarme por su mala acción o el que él no quiera aceptar mi perdón. ¿Me hago entender? Entonces, la conciencia, Pablo está diciendo, yo quiero tener una limpia conciencia, y sé que haciéndolo es cuando estoy bien delante de Dios. Recuerden que relación vertical dependen todas las relaciones horizontales. Relación con Dios, relación con los hombres. Es una forma de tener la conciencia limpia. Entonces veamos cómo Dios usó a Jacob para despertar, para empezar a algunos avisos a la conciencia de los hermanos de José, a los hijos de Jacob. Verso 1. Viendo Jacob que en Egipto había alimentos, dijo a sus hijos, ¿por qué os estáis mirando? Y dijo, he aquí yo he oído que hay víveres en Egipto, descended de allá y comprad de allí para nosotros, para que podamos vivir y no muramos. Lo primero que quiero decirles es, se cumplió la palabra del Señor, o se cumplió la interpretación que José había dado a Faraón. ¿Recuerdan cuál fue la interpretación? Faraón había tenido un sueño de 7 vacas gordas, 7 vacas flacas, y de 7 espigas, y de 7, no me acuerdo qué decía allí, pero tenía que ver con la abundancia de 7 años y la escasez que vendrían en los 7 años. Aquí nos encontramos que estamos en el segundo año de la escasez. ¿Por qué sabemos que estamos en el segundo año de la escasez? O sea, ya pasaron los 7 años de la abundancia. Ahora, cuando estamos viendo este relato, estamos encontrándonos en el segundo año de la escasez. Faltan 5 años más. ¿Cómo sabemos que es el segundo año? Porque en Génesis 45:6 dice, pues ya ha habido 2 años, recuerden que es el relato cuando José conoce a sus hermanos y están hablando, dice, pues ya ha habido 2 años de hambre en medio de la tierra, y aún quedan 5 años, de los cuales ni habrá arada ni siega. ¿Sí? 7 espigas menudas y marchitas, hablando de la abundancia y de la escasez. Cuando eso está ocurriendo, ya han pasado los 7 años de abundancia y ahorita han iniciado los 7 años de escasez, pero van en el segundo año según la conversación que tiene José con sus hermanos. Lo que vemos es cómo Jacob, le dice a sus hijos, ¿qué hacen allí? ¿Por qué se están mirando? Y eso es muy interesante, ¿saben por qué? Porque la palabra mirar ahí era inquisitivamente el uno del otro. Y es posible que Jacob notó una extraña expresión en el rostro de los hijos cuando escucharon la palabra Egipto. Recuerden, el texto nos dice, Jacob vio que había víveres en Egipto, y oyó Jacob que había alimento en Egipto.
Cuando Jacob escucha esto, ve que sus hijos están mirando el uno al otro de una manera tremenda. ¿A dónde quiero llevarlos? ¿Y a dónde quiero que descubramos lo que está pasando aquí? ¿Cuál fue la primera alarma? ¿Cuál fue la primera alarma que Dios trajo a la conciencia de los hermanos de José? La palabra Egipto. ¿Por qué la palabra Egipto? Porque si ustedes recuerdan, cuando ellos venden a su hermano, fue la última vez que le vieron. Y la última vez que le vieron, o que lo vendieron a los madianitas iban camino ¿a dónde? A Egipto. Ellos saben y ellos han pensado que José probablemente pueda estar allí en Egipto. Entonces fue la primera alarma que Dios empieza a despertar la conciencia de un pecado que no ha sido arrepentido, de un pecado que no ha sido confesado delante de Dios. Entonces, la palabra de Egipto, dijo algún escritor, la palabra Egipto en los oídos de los hermanos de José debió haber sonado como la palabra soga en la casa de un hombre que se ha ahorcado. Imagínense en la casa de alguien que saben que se ha ahorcado y uno dice, traigan esa soga para acá. Uno, uy, no. Qué susto, ¿no? Eso mismo tuvo que haber pasado con ellos. La palabra Egipto tuvo que haberles dado un campanazo de alerta, reviviéndoles, removiéndoles algo que estaba por allá oculto. Porque ahorita que hablábamos de la conciencia, lo tremendo de la conciencia, ¿saben qué es? Que somos expertos en callar la voz de la conciencia o tratar de esconderla, de callarla a toda costa para no oírla. Y estos hermanos de José lo han hecho muy bien durante 22 años. ¿Por qué les digo que son 22 años? Dice la Biblia que José tenía 17 años cuando fue vendido. Cuando su padre le regaló la túnica, más o menos 17 años cuando fue vendido. 30 años cuando fue puesto por segundo hombre después de Faraón. ¿Cuántos años hay ahí? De 17 años a 30, ¿cuántos años hay? 13 años. Han pasado 7 años de escasez, de abundancia, 20 años. Y vamos en el segundo año de la escasez. 22 años han guardado en secreto este pecado. ¿Recuerdan que le dijeron al padre? Le dijeron, una mala bestia ha devorado a nuestro hermano José y le llevaron la túnica manchada de sangre. 22 años cargando con este pecado sin confesar. Tremendo, ¿no? Y ahí nos damos cuenta de que cuán difícil es estar con una conciencia manchada, con una conciencia sucia, cuando no hemos confesado un pecado. ¿Qué ocurre? ¿Qué nos dice la Biblia que cuando hay un pecado sin confesar? Acompáñenme al Salmo capítulo 32. Este salmo es espectacular, porque aquí David describe lo que sintió mientras cayó, mientras guardó su pecado en secreto. Salmo 32. ¿Me ayudan a leerlo? En mi Biblia dice la dicha del perdón. Miren cómo lo describe, ¿qué es la dicha? O sea, la bendición tan especial de ser perdonado. Pero ¿cuál es el único pecado que el Señor no perdona? La Biblia dice que la blasfemia del Espíritu Santo, ¿no es cierto? Pero hay otro pecado que el Señor no perdona. Realmente es el pecado que usted no confiesa delante de Él. Y David lo conoce muy bien, dice ahí, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Miren aquí, ¿cómo así? Entonces, ¿vale la pena cubrir nuestro pecado? No, vale la pena que nuestro pecado sea cubierto, pero por la sangre de aquel que murió por nosotros. No cubierto por nosotros, sino cubierto por aquel que puede cubrir nuestros pecados o quitar nuestros pecados, que es el Cordero de Dios. Verso 2, bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. ¿Qué había en los hermanos de José? Engaño, 22 años. ¿Recuerdan qué hizo Jacob? Jacob no tenía la culpa que tenía los hermanos de José. Jacob no tenía la culpa que tenían sus hijos, porque Jacob endechó a José. Cuando él dijo, bueno, una bestia lo mató, hizo luto a él y ya, para él ya murió.
Pero se imaginan estos hombres, 22 años, escucharon, hay víveres en Egipto. Primera, ay, Egipto. Lo que ellos acordaron inmediatamente, es como si les viniera una figura. Es como cuando ustedes piensen en algo que ha sido traumático para ustedes y escuchan una palabra que les recuerda algo y se le viene la imagen. Imagínense, ¿saben qué dice? Aquí lo vamos a encontrar, ya lo leímos. La última vez que ellos vieron a su hermano, ¿saben cómo lo vieron? Ellos yendo hacia Canaán y su hermano yendo como esclavo y vendido hacia Egipto por unos extraños que lo habían comprado. Imagínense el rostro de José. Imagínense un muchacho de 17 años que lo cogen una cantidad de hombres como esclavo que lo acaban de comprar y pueden hacer con él lo que quieran. Imagínense en el rostro de este muchacho y viendo que sus hermanos no hacen nada por él. Y se lo van llevando y cada vez se van separando. Eso es lo que ellos recuerdan cuando escuchan la palabra Egipto. Escuchan la angustia, recuerdan la angustia de José en ese momento. Miren lo que nos dice aquí en el verso 3. Mientras callé, se envejecieron mis huesos. Salmo 32, ¿no? En mi gemir todo el día. Porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Se volvió mi verdor en sequedades de verano. ¿Qué pasa cuando guardamos un pecado? ¿Qué pasa cuando queremos ocultar un pecado? Dice aquí que nuestro verdor se convierte en sequedad. En lugar de estar floreciente, estoy seco como un espino, mi vida está marchita. Es lo que David presenta. Pero miren el verso 5, por eso dice la dicha del perdón. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Por eso orará a ti todo santo en el tiempo en que pueda ser hallado. Ciertamente la inundación de muchas aguas no llegará hasta él. Cuando nosotros confesamos nuestros pecados, el agua, aunque tratara de ahogarnos, ya no lo va a hacer, como sí lo estaba haciendo en la vida de los hermanos de José. Sí los estaba asfixiando. ¿Qué era lo que los asfixiaba a ellos? La culpa, esa conciencia que les decía, ustedes vendieron a su hermano, y esta es la hora que su papá ni siquiera sabe lo que ustedes hicieron con él, y no han confesado su pecado. Y dice aquí, tú eres mi refugio, me guardas de la angustia, con cánticos de liberación me rodearás. ¿Saben? ¿Quieren que les diga algo? Cuando Jacob les dice a sus hermanos, ¿qué hacen ahí mirándose? Era la forma, recuerden que la palabra mirarse allí, era una forma que su rostro había tornado una mirada extraña, que Jacob les dice, ¿qué hacen ahí mirando? ¿Por qué no se van para Egipto? Pero ellos estaban mirando probablemente porque sabían lo que habían hecho y no lo habían confesado. Pero saben, cuando confesamos nuestro pecado, dice ahí, cánticos de liberación me rodearás. Pero quiero llamar la atención en algo, una aplicación. Así como se nota el rostro de un hombre que no tiene paz con Dios porque no ha confesado su pecado, asimismo brilla la luz en el rostro de un hombre que ha confesado su pecado, se ha arrepentido de sus pecados y ha abandonado su pecado y ha mirado al Señor. Es evidente un hombre que no tiene paz con Dios, como es igual de evidente un hombre que tiene la paz con Dios, que su conciencia está limpia delante de Dios. Me encanta esa canción que a veces entonamos aquí. Dice, puedo ver la luz que ilumina a aquel que busca de ti, y terminarán los problemas cuando llegue el fin. Y dice, voy a alabarte. Y es evidente que se puede ver la luz en una persona, en el rostro de una persona que tiene paz con el Señor. Pero también es evidente que se puede ver la desesperación, el gemir del alma de una persona que quiere decir, que quiere salir de esa esclavitud, pero al no confesar su pecado sigue atado, sigue esclavo de su propia falta de arrepentimiento, de no confesar su pecado. Por eso aquí David dice la dicha del perdón. Cuando te confesé mi pecado fue lo máximo que pude haber hecho. Cuando lo encubrí fue lo peor que pude haber hecho.
Siendo rey fueron los peores años de mi reinado, pero cuando lo declaré fueron los mejores años de mi reinado. Espectacular. Primera alarma para ellos. ¿Sí? Ahora Dios usó, la segunda alarma es la palabra que usa aquí Jacob, versos 3 y 4. Y descendieron los 10 hermanos de José a comprar trigo en Egipto, mas Jacob no envió a Benjamín, hermano de José, con sus hermanos, porque dijo, no sea que le acontezca algún desastre. Segunda alarma, no solamente qué hacen mirando ahí, ¿no escuchan que en Egipto hay comida? Les dicen Egipto, sí, sabemos que en Egipto hay comida, pero sabemos que en Egipto, allá fue la última vez donde nuestro hermano lo mandamos y seguramente, y no sabemos qué pasó con él, la culpa que había en ellos. Pero la segunda es, no sea que le acontezca algún desastre. La palabra desastre es desgracia, accidente mortal. Para Jacob, lo que le pasó a José, ¿con qué hizo referencia la palabra desastre? Yo no voy a dejar ir a Benjamín. Recuerden que Benjamín es hijo de Raquel, la mujer amada de Jacob. Ya había muerto uno de sus hijos. Para él ya había muerto, ya había ocurrido un desastre con el hijo de la mujer amada de Raquel, que fue José. Queda el menor, Benjamín, y Benjamín tiene un precio mayor todavía porque cuando él nace, su esposa Raquel muere. ¿Se acuerdan? Entonces dice, yo no lo voy a dejar ir a él, vayan ustedes, solamente me quedo con Benjamín, no sea que le ocurra un desastre, haciendo relación con ¿qué? José otra vez. Vuelve la segunda alarma, acuérdense de José. Van para Egipto y acuérdense de José. Tremendo, ¿no? Vuelve otra vez ahí a sonar. En Génesis 37:20, la parte B, ellos dijeron a Jacob, diremos, alguna mala bestia lo devoró y veremos qué será de sus sueños. Cuando fueron a decirle a su papá, le vamos a decir, bueno, y si nos pregunta nuestro padre, ¿qué le decimos? Alguna mala bestia lo devoró. ¿Y saben qué pensaba yo haciendo el estudio esa tarde? No hay, que para Jacob su hijo había muerto por una mala bestia. Lo que no sabía es que las bestias que habían devorado a su hijo vivían con él. Qué tremendo, ¿no? Para Jacob su hijo había sido devorado por unas malas bestias, por una mala bestia. Pero lo que Jacob no sabía era que la mala bestia que lo había devorado, que había devorado a su hijo, vivían con él. No hay nada más triste que ver un padre engañado por sus propios hijos. Padres que están convencidos que sus hijos están haciendo lo correcto. Cuando viene la noticia de decirle, ve aquí, su hijo lo encontraron haciendo un delito. Y tremendo porque esto nos habla del carácter de Jacob también, ¿no? ¿Qué estaba haciendo él cuando sus hijos estaban haciendo todo esto? ¿Dónde estaba él? ¿Por qué no estaba atento a lo que estaba pasando? Miren ahí el verso 5. Dios usó el hambre en toda la tierra para llevar a los hijos de José, a los hermanos de José, a Egipto. Verso 5. Vinieron los hijos de Israel a comprar entre los que venían, porque había hambre en la tierra de Canaán, y José era el señor de la tierra. Subrayen ahí, era el señor de la tierra, quien le vendía a todo el pueblo de la tierra. Y llegaron los hermanos de José y se inclinaron a él, rostro a tierra. Y José, cuando vio a sus hermanos, los conoció, mas hizo como que no los conocía. ¿Saben algo? El hambre no es una buena cosa, pero Dios la usó. Dios puede utilizar la necesidad material y el faltante en nuestra vida para llevarnos a hacer cosas que normalmente no haríamos. Dios usó el hambre para llevar a José al trono, como para llevar a los hermanos de José a Egipto. Interesante. El mismo hambre que Dios usó para llevar a José al trono por la interpretación de los sueños, fue el mismo hambre que Dios usó para llevar a los hermanos de José hasta Egipto. Interesante cómo Dios puede usar el mismo método para bendición de alguien, pero el mismo método para disciplinar a otro. O sea, con la misma circunstancia, con la misma situación,
Estaba bendiciendo a José, pero estaba disciplinando a los hermanos de José. Interesante, ¿no? ¿De cuál de los dos lados tú quieres estar cuando esas situaciones vienen? ¿Ser de los que son disciplinados o de los que están siendo bendecidos? Porque con la misma situación Dios estaba trayendo bendición a un hombre, colocándolo Señor sobre una tierra, pero estaba trayendo disciplina sobre otros. Y eso depende cuál es nuestra actitud delante del Señor, cómo está mi conciencia delante del Señor y delante de los hombres. ¿Cómo estaba la conciencia de los hermanos de José? Sucia, delante de Dios y delante de los hombres. ¿Cómo estaba la conciencia de José? Limpia. Para él había bendición en esa situación, pero para ellos había disciplina. Con el mismo método, con el mismo elemento, Dios estaba trayendo bendición a uno y disciplina al otro. ¿En cuál de los dos quiero estar? Eso depende cómo está mi corazón delante del Señor. ¿Saben? Dios usó el hambre de la tierra para dar una posición de privilegio a José, Señor de la tierra, pero también la usó para disciplinar a los hermanos de José. No es la primera vez que Dios usa el hambre para de alguna manera llevar a un pueblo a reconocer su falta. Lo hizo con Oseas, lo hizo en el profeta Amós, pero lo hizo en un pasaje que conocemos mucho de Lucas capítulo 15. ¿Se recuerdan? El hijo pródigo. ¿Cuándo fue que el hijo pródigo reconoció su falta? Cuando estaba comiendo algarrobas con los cerdos. Dijo que ahí volvió en sí, solo cuando faltó. Para él era disciplina, porque ahí, hace un tiempo acá le había dicho, Padre, dame lo que me corresponde. Y fue y lo malgastó y lo vendió. Y solamente cuando le faltó, solamente cuando vino ese faltante, cuando hubo hambre, imagínense, hubo hambre. Cuando tuvo hambre fue que reconoció que había pecado contra su padre, que había pecado contra Dios, que tenía todo en casa y que despreció lo que tenía en casa. Y luego cuando estuvo comiendo con los cerdos pensó que los jornaleros de su padre comían mejor que lo que él estaba haciendo allí. Y en el verso 17 dice, y volviendo en sí dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? Miren, noten esto, abundancia de pan. Y yo aquí perezco de hambre. Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ustedes recuerdan cómo termina la historia, y de hecho hay una canción un autor hizo una canción con este pasaje, dice, el día en que Dios corrió. Esa canción es hermosa y hay un video espectacular. Dice que el único día, la única vez que Dios corrió por ti. Y se recuerdan la imagen, ¿no? Es el padre que ve a su hijo a lo lejos y sale a correr. Y es espectacular cómo él describe esa relación. Cuando yo confieso mi pecado, cuando quiero acercarme a Dios, Dios corre hacia mí. Y me abraza, me pone el anillo, me hace su hijo y me dice, te perdono, porque es el amor del Padre para nosotros. ¿Saben también que veo en esa situación? Veo que Dios usó el hambre para exaltar al que fue humillado y para humillar a los que fueron enaltecidos. ¿Se acuerdan qué ocurrió? Dice, vendámosle, matémosle, hagámosle esto, vendámosle y vamos a ver qué será de sus sueños. Acabamos de leerlo. Génesis 37, el verso 20, la parte B. ¿Qué será de sus sueños? ¿Qué será de sus sueños? ¿Es Dios un mentiroso? Mostró algo y lo cumplió. Ahora, soñar no cuesta nada, pero que esos sueños se hagan realidad, eso sí que le costó a José. 22 años pasaron, pero 22 años duros, de obediencia en medio de las pruebas. Y vio tan claro el cumplimiento del sueño que Dios le había mostrado. Y ahora los que habían humillado al hermano, los que habían humillado a José, están siendo humillados, dice, pusieron rostro en tierra. ¿Se acuerdan del sueño que había tenido José de las espigas y que las otras 11 se inclinaban a él? Ahí están sus hermanos inclinándose a él. Y el que había sido humillado en el pasado, pasaron 22 años y ahora es exaltado.
No importa cuántos años pasen, si alguien te ha humillado, si alguien ha hecho lo indebido contigo, ha hecho injusticia, calumnia, qué sé yo, Dios un día nos dará ese momento para exaltarnos. Pero el exaltado será humillado y el humillado será exaltado. Por eso el Señor dice, humillados bajo la poderosa mano de Dios para que cuando sea el tiempo, Él nos exalte. Tenemos que humillarnos ante Dios como lo hizo José. Y miren todo lo que está haciendo, el hambre, Dios está usando palabra Egipto, desastre, hambre. El hambre que fue el honor para José es el mismo hambre en el cual está haciendo para llevar a los hermanos de José hacia Egipto. También veo aquí en José que es como un tipo de Cristo, quien en su primera venida tomó forma de siervo y en esta condición soportó el oprobio, pero en su segunda venida vendrá como rey. ¿Cómo lo puedo ver así? Veo a José que cuando estuvo con sus hermanos por primera vez, o la vez que estaba con ellos, ¿cómo fue? Fue un siervo, fue un siervo sufriente, pero luego, ¿qué ocurrió con él? Cuando se encuentran por segunda vez con sus hermanos, ya lo encuentran como un rey, y como un rey que está juzgando. Sí, lo podemos ver ahí, es una figura, es un tipo de Cristo. Recuerden que José de una manera especial nos permite ver el tipo de Cristo. Segunda de Timoteo 4:1 dice, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos, en su manifestación y en su reino. O sea, primera venida como siervo, segunda venida como rey y señor. Y toda rodilla se doblará, y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. Pero cuando eso ocurra, ya será algo tremendo para juicio. Ahora miren lo que el Señor sigue tratando a los hermanos de José para llevarlos al arrepentimiento. ¿Qué usó? Verso 7, la parte B del capítulo 42. Y les habló ásperamente y les dijo, ¿de dónde habéis venido? Ellos respondieron, de la tierra de Canaán, para compraros alimento, para comprar alimento. Interesante, ¿no? No solamente la palabra Egipto, no solamente la palabra desastre, sino también el hambre y ahora el trato duro. ¿De dónde, de parte de quién está viniendo el trato duro? De este joven que había tratado con amor a sus hermanos, ahora está viniendo un trato duro. Y aquí dice, y les habló ásperamente y les dijo, ¿de dónde habéis venido? El trato duro que Dios permitió que José diera a sus hermanos estaba golpeando nuevamente sus conciencias. Estaban teniendo un trato duro y ellos los está llevando todo a pensar con respecto a su hermano. Y vamos a ver que va a funcionar el plan de Dios como siempre funciona. Verso 8. José pues conoció a sus hermanos, pero ellos no le conocieron. Entonces se acordó José de los sueños que había tenido acerca de ellos y les dijo, espías sois. Noten ahí cómo está ligado. Cuando él les pregunta, conoció a sus hermanos, pero ellos no lo conocieron. Entonces José se acordó de una manera especial. El Espíritu Santo trajo a memoria lo que Dios le había mostrado años atrás y inmediatamente vino una declaración de José y le dice, ustedes son espías. Pero eso es inmediatamente él se acuerda de lo que venía, o sea que era Dios guiando la vida de José para traer trato a sus hermanos. O sea, él hubiese podido decirle, ¿qué hubo, hermanos? ¿Cómo están? Y de una. Pero no dice, él se acordó y hubo algo en él que lo guió a decirle, ustedes son espías. ¿Y qué fue eso? ¿Qué fue lo que llevó a José a tratarlos así? A tratarlos ásperamente y ahora acusarlos como espías. ¿Será que se está sacando el clavo José? ¿Será que se está vengando porque la venganza es dulce? José no está haciendo eso. Nos vamos a dar cuenta que José está sufriendo de no poder declarar a ellos que él es su hermano. Pero sabe que guiado por Dios los está llevando a que ellos confiesen su pecado, no para bien de él, sino para bien de ellos. Es lo que José está buscando allí. Dice en el verso
9. Entonces se acordó José de los sueños que había tenido acerca de ellos y les dijo: espías sois, por verlo descubierto del país habéis venido. Ellos le respondieron: no, Señor nuestro, sino que tus siervos han venido a comprar alimentos. Todos nosotros somos hijos de un varón, somos hombres honrados, tus siervos nunca fueron espías. Es verdad que nunca han sido espías, pero honrados no son. Habían vendido a José por 20 piezas de plata, unos ladrones. Una vida que no les pertenece la tomaron para sí. No son honrados, mentirosos. Eso es lo que son. Y José está tratando con ellos porque quiere descubrir en ellos si realmente ha habido un arrepentimiento, si ha habido una confesión, que no la ha habido todavía. Interesante algo también, que es claro que José sabía, lógicamente, que eran sus hermanos, y de hecho era muy improbable que si fueran espías, todos fueran de la misma familia. Era muy, muy improbable. Pero ellos siguen ahí con la conversación. Miren ahí cómo Dios usa a José inquiriendo en ellos con respecto a lo de los espías, verso 12. Pero José les dijo: no, para haberlo descubierto del país habéis venido. Y ellos respondieron: tus siervos somos 2 hermanos, hijos de un varón en la tierra de Canaán, y aquí el menor está hoy con nuestro padre, y otro no parece, o sea, el otro no está, no sabemos dónde está, es lo que significa. Era verdad, Efraín estaba con Jacob y el otro no sabía en dónde andaba. Pero ellos, Efraín, Benjamín, gracias. Benjamín estaba con Jacob y el otro, que era José, pues ellos no sabían el destino de José, sabían que lo habían vendido como esclavo y que como esclavo probablemente podía estar vivo, porque era de buen aspecto. ¿Se acuerdan que a tal punto que la esposa de Potifar sedujo a José y todo el tema? Ellos sabían que había mucha probabilidad de que José realmente estuviera vivo, y eso es lo que más les golpeaba en su corazón, que no sabían dónde estaba, pero que sí podía estar vivo, y estaba martillando en su conciencia, en su corazón, lo que habían hecho hace 22 años y no lo habían declarado y no se habían arrepentido. La pregunta es: ¿qué tengo que esperar? Si ustedes se dan cuenta, ellos están pasando por el hambre, trato duro, han escuchado la palabra Egipto, desastre. ¿Qué tengo que esperar yo? ¿Ser acusados como espías? ¿Qué tengo que esperar? ¿O hasta dónde debo ser llevado por Dios para reconocer mi pecado? El hambre, un trato duro, una acusación. Proverbio 28:13 dice: el que encubre sus pecados no prosperará. Recuerden esto, hermanos, y yo quiero que lo grabemos en nuestro corazón. Cualquiera de nosotros que quiera encubrir el pecado, nuestro pecado, no va a prosperar. Y ustedes podrán preguntarse: ¿por qué hago esto y no sale bien? ¿Por qué meto la cabeza por aquí y nada marcha? Una de las cosas que debería preguntarme es: ¿será que tengo algún pecado oculto que no he confesado al Señor? Porque aquí dice tan claro: el que encubre sus pecados no prosperará, punto. Mas el que los confiesa, ojo, eso es súper lindo. Miren el paquete: el que los confiesa y se aparta. ¿Se acuerdan de la mujer adúltera? Cuando el Señor dice: el que esté libre de pecado que tire la primera piedra, todo el mundo se va, y luego el Señor le dice: vete y no peques más. Confiesa y apártate. El que los confiesa y aparta alcanzará misericordia. ¿Quieres prosperar en tu vida? Necesitas confesar tu pecado, que solamente tú y el Señor saben. Muy importante. Verso 14: y José les dijo: eso es lo que os he dicho, afirmando que sois espías, y en esto seréis probados. Ahorita viene una prueba para ellos. Miren la prueba que viene. Vive Faraón, que no saldréis de aquí, sino cuando vuestro hermano menor viniera aquí. Enviad a uno de vosotros y traiga a vuestro hermano, y vosotros quedad presos, y vuestras palabras serán probadas, si hay verdad en vosotros, y si no, vive Faraón, que sois espías. Ahora los hermanos de José están siendo probados. La palabra probado ahí significa ser probado, puesto a prueba o examinado. Están siendo examinados.
porque hay un pecado en ellos. ¿Saben qué dice el Señor? ¿Qué dice el Salmo? Examíname, oh Señor, y mírame si hay camino de perversidad, y guíame por el camino eterno. Tenemos que orar al Señor que sea Él examinándonos, probándonos. ¿En qué consistió la prueba? Miren, verso 17, entonces los puso juntos en la cárcel por 3 días. 3 días de prueba en cárcel los 3. Al tercer día les dijo José, haced esto y vivid, yo temo a Dios. Si sois hombres honrados, quede preso en la casa de vuestra cárcel uno de vuestros hermanos, y vosotros id y llevad el alimento para el hambre de vuestra casa, pero traeréis a vuestro hermano menor, y serán verificadas vuestras palabras, y no moriréis. Y ellos lo hicieron así. ¿Cuántos días pasaron todos juntos en la cárcel? 3 días. ¿A quién le gustaría pasar 3 días en la cárcel ahí simplemente como por probarlo? Duro, ¿no? Y uno de sus hermanos tuvo que quedarse en la cárcel, privado de libertad, privado de saber el futuro de ellos, separarse de su otro hermano, todo porque hay un pecado sin confesar. Miren lo tremendo de esto, la conciencia, y con esa par de hermanos. ¿Qué prueba tengo que pasar para reconocer mi pecado? Es la pregunta. Miren ahí, definitivamente llegó el momento esperado. Lo que Dios movió a través de Jacob, a través del sentir de Jacob, a través del sentir de José y a través de cada una de las situaciones. Miren a dónde los llevó. Verso 21. Y decían el uno al otro, verdaderamente hemos pecado contra nuestro hermano, pues vimos la angustia de su alma cuando nos rogaba y no le escuchamos. Por eso había venido sobre nosotros esta angustia. ¿No les parece a ustedes duro ese pasaje? Ellos vieron a su hermano ni siquiera al verlo. O sea, imagínense una figura de alguien vendiendo a su propio hermano. Y su hermano colocándole una cara, o sea, llorando, angustiado, colocándole una mirada. Muchachos, no me dejen aquí, yo hago lo que sea, pero por favor, no me dejen llevar. Y no escucharlo, eso es mucha dureza. Y 22 años. Y miren esto, siguen duros allí. Pero aquí viene inmediatamente esa confesión. Verso 22. Entonces Rubén le respondió diciendo, no os hablé yo y dije, no pequéis contra el joven y no escuchasteis. He aquí también se nos demanda su sangre. Pero ellos no sabían que los entendía José, porque había intérprete entre ellos. Recuerden, no conocieron a José. Han pasado 22 años después de que vieron a José, era un muchacho. Ahora está vestido como egipcio, habla el idioma de los egipcios, tiene intérpretes, ¿sí? José no mostró que sabía hebreo. José está ahí y ellos están hablando entre ellos. Lo que ocurrió fue por lo que le hicimos a nuestro hermano José. Pregunta, ¿el Espíritu Santo de Dios está orando en ellos o no? Absolutamente. ¿Saben algo? ¿Saben por qué sabemos que el propósito se estaba cumpliendo y se estaba orando en ellos? Porque Judá no dijo, ahora ya sé lo que estoy pagando por lo que le hice a Tamar. ¿Se acuerdan qué le hizo Judá a Tamar? Que Tamar fue una viuda que había tenido el primer hijo de Judá, el segundo, y no quiso dar el tercero. Y luego se vistió como una mujer prostituta, ¿se acuerdan que lo vimos? Ahora sé que lo que estoy pagando fue por lo de Tamar, ¿no? Eso ya había sido arreglado con Dios. Pero tampoco Simeón y Leví dijeron, eso fue por lo que hicimos en Siquem. ¿Se acuerdan qué hicieron con Siquem? El rey de Siquem, cuando violaron a Dina, fueron y le hicieron circuncidar y mataron al rey de Siquem y a todos los de Siquem. Pero Rubén tampoco dijo, eso fue por haberme acostado con la concubina de mi padre. ¿Se acuerdan que dice que la palabra que Rubén deshonró el lecho de su padre Jacob acostándose con una de las concubinas? Ninguno de ellos está declarando eso. ¿Por qué? Porque quizá ya eso ya había sido confesado, tratado, perdonado. Pero todos cayeron en cuenta de que había un pecado que no habían pedido perdón. Ese pecado era haber vendido a su hermano como esclavo, haberlo vilmente vendido como lo vendieron, haberle vilmente tratado como le trataron y no sentir el más mínimo redarguir de querer sacarlo. Y ahora están siendo confrontados y ha llegado el momento y han confesado. Y José, ¿se pueden imaginar a José? Porque aquí vamos a ver José lo que siente.
José al escucharlo dice, bueno, estos hombres realmente ahora están arrepentidos, han cambiado. Entonces, el trato de Dios se extendió desde el hambre hasta la cárcel. Quizá la situación de tu vida hoy se parece a la que vivieron los hermanos de José, pero el propósito de Dios con tu vida es llevarte al arrepentimiento. Quizás estás pasando una necesidad económica, una recesión bien fuerte. Pregúntale al Señor si hay algo en ti, si hay algo en tu corazón que no le has declarado al Señor. Verso 24. Algunos piensan que Dios es injusto tratándolos de esta manera y pensaríamos que el Señor debería hacerlo más rápido. Pero el verso 24 nos habla del corazón de Dios a través de la actitud de José. José no estaba sacándose una espinita en su corazón. José realmente estaba haciendo la voluntad de Dios al tratarlos firmemente para llevarlos a lo que ocurrió ahí, al arrepentimiento. Miren el verso 24, dice, apartó José de ellos y lloró. Después volvió a ellos y les habló y tomó entre ellos a Simeón y lo aprisionó a vista de ellos. ¿Qué hizo José? Lloró. Saben, a veces pensamos que cuando estamos metidos en una prueba, que cuando estamos pasando una dificultad, Dios se está burlando de nosotros y Dios está ensañado con nosotros. Pero saben, cuando estamos viviendo esa prueba, Dios también está sufriendo con nosotros y llora. Como dice la palabra en Juan 11:35, Jesús lloró cuando vio que María estaba desconsolada y los que estaban alrededor estaban desconsolados porque había muerto su hermano Lázaro. Dice, Jesús lloró. La Biblia nos muestra que Dios también siente con nosotros el dolor que estamos viviendo, aunque Él nos está probando. Él sabe que está haciendo lo correcto, pero Él sabe que nuestro dolor no deberíamos de estarlo experimentando, pero por causa de nuestro pecado, por causa de nuestra conciencia sucia delante de Él y delante de los hombres, tenemos que vivir ese trato, ese molino, ese ser probados por fuego. Pero Él no está sonriente jugando con nosotros. Él no está jugando riéndose de ver nuestro dolor. Podemos ver el corazón de José, podemos ver el corazón de Dios a través de la vida de José. Y José lloró. Cuando Dios te disciplina para despertar tu conciencia hacia el arrepentimiento, no creas que Él se está burlando de ti o está disfrutando de lo que hace. Verso 25. Después mandó José que llenaran sus sacos de trigo y devolviesen el dinero de cada uno de ellos, poniéndolo en su saco, y les diesen comida para el camino. Y así se hizo con ellos. Ellos pusieron su trigo sobre sus asnos, se fueron de allí, pero abriendo uno de ellos su saco para dar de comer a su asno, en el mesón vio su dinero que estaba en la boca de su costal, y dijo a sus hermanos, mi dinero se me ha devuelto, y helo aquí en mi saco. Entonces se les sobresaltó el corazón, y espantados dijeron el uno al otro, ¿qué es esto que nos ha hecho Dios? Ellos consideraban como si fuera un juicio del cielo. Y venidos a Jacob, su padre en tierra de Canaán, le contaron todo lo que había acontecido, diciendo, aquel varón, el Señor de la tierra, nos habló ásperamente y nos trató como a espías de la tierra. Y nosotros le dijimos, somos hombres honrados y nunca fuimos espías. Somos dos hermanos, hijos de nuestro padre, uno no parece y el menor está hoy con nuestro padre en la tierra de Canaán. Entonces, aquel varón, el Señor de la tierra, nos dijo, en esto conoceré que sois hombres honrados, dejad conmigo uno de vuestros hermanos y tomad para el hambre de vuestras casas y andad, y traedme a vuestro hermano el menor, para que yo sepa que no sois espías, sino hombres honrados. Así os daré a vuestro hermano y negociaréis en la tierra. Y aconteció que vaciando ellos sus sacos, he aquí que en el saco de cada uno estaba el atado de su dinero, y viendo ellos y su padre los atados de su dinero, tuvieron temor. ¿Saben? Todo este acto que ocurre es un acto de bondad después de que José ha tratado con ellos duramente y ha visto que ellos han confesado. Ahora ha tenido misericordia de ellos y ha tenido un acto de bondad. Miren, a veces pensamos que solamente que la única forma en que Dios lleva a una persona al arrepentimiento es a través del castigo y del juicio. ¿Pensamos eso o no? ¿Sí sabemos o no? Sabemos que muchas personas tienen que llegar a un castigo o a un juicio
para que pidan perdón al Señor y se arrepientan, pero saben que la Biblia nos dice que la otra cara de la moneda es que la bondad de Dios también nos lleva al arrepentimiento. Romanos capítulo 2, verso 4 dice: o menospreciáis la riqueza de su benignidad y paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Hace una pregunta el apóstol Pablo a los romanos. ¿Qué es lo que está diciendo Pablo a los romanos allí? Ignoramos que no solamente su juicio nos guía al arrepentimiento, sino que sus bondades nos guían al arrepentimiento, pero que no lo entendemos cuando estamos al otro lado de la prueba, sino cuando la pasamos, que no lo entendemos cuando no éramos salvos, sino cuando ya reconocimos al Señor en nuestra vida, y ahorita es que reconocemos la benignidad del Señor. ¿Cuántos de nosotros hoy vemos cosas de nuestro pasado, que vivimos allá, que debimos haber muerto, pero vimos la bondad del Señor y decimos: ahora entiendo por qué no morí ahí? Porque el Señor tenía una benignidad para llevarme al arrepentimiento, para no morir eternamente separado de Él. Su bondad me guía ¿a dónde? Al arrepentimiento. Es verdad que su juicio, es verdad que su ley, que su prueba me lleva al arrepentimiento, pero también es verdad que su benignidad me guía al arrepentimiento. ¿Cuál es la benignidad que estaba teniendo José con ellos? Devolverle todo el dinero. Puso todo el dinero, todo lo que ellos pagaron, lo puso ahí y lo envió. Pero ¿cómo lo vieron ellos? ¿Saben por qué? Porque había algo de sus conciencias. Ellos lo vieron como un arma de doble filo, porque vieron: ahora cuando volvamos, va a decir: hey, ustedes no pagaron, vengan para acá. O sea, es una trampa. Por eso ellos están viendo: ¿por qué Dios nos está haciendo esto? ¿Sí? Hay algo en ellos que todavía, y miren, personalmente, yo creo que en ellos no hubo un genuino arrepentimiento, porque en Génesis capítulo 50 encontramos que cuando Jacob muere, ellos dicen, inmediatamente sienten temor de lo que José puede hacer por ellos, porque ahora Jacob ha muerto. Y le dice: mi padre antes de morir dijo que tuvieras misericordia de nosotros. Y él le dice, se pone a llorar y le dice: ustedes están locos, o sea, yo hace rato los perdoné. Todo lo que ustedes lo hicieron para mal hacia mí, pero Dios lo encaminó para bien. ¿Se acuerdan? Porque para José todo es Romanos 28, pero para ellos definitivamente mientras para él era bendición, todo lo que Dios hizo, para ellos es: ¿qué le está pasando a Dios conmigo? ¿Por qué se ensañan conmigo? Y es en parte la misma actitud de Jacob. Miren lo que nos sigue allí. 36. Entonces su padre Jacob le dijo: me habéis privado de mis hijos. José no parece, ni Simeón tampoco, y Benjamín le llevaréis. Contra mí son todas estas cosas. ¿Qué está diciendo Jacob? Contra mí son todas estas cosas. Jacob parece estar sospechando que sus hijos tenían mucho que ver con todo esto. Pero mientras Jacob pensaba que todo era contra él, José pensaba que todo esto era para bien. Tremendo, ¿no? La perspectiva de un hombre de Dios, de José en este caso, que está lleno del Espíritu Santo, que Faraón dice: ¿acaso hallaremos a otro hombre que esté el Espíritu de Dios sobre él? Mientras él dice: todo lo ha hecho el Señor para bien. Estuve en la cárcel, pero fue para bien, porque ahí interpreté los sueños y eso fue lo que me hizo conocerme ante Faraón. Y hoy soy el segundo hombre de Faraón, porque un día estuve en la cárcel y me dice: este man sí. Y uno conoce hombres así. Cuando he ido a la cárcel, hay gente que me ha dicho: Dios me trajo a la cárcel. Si no hubiese sido en la cárcel, yo no hubiese conocido a Cristo. Y gloria a Dios, porque hoy soy salvo. Dice: gloria a Dios, porque un hombre tiene la perspectiva de lo que Dios hace. Pero cuando Dios trata con nuestras vidas, la peor cosa que podemos razonar es que todas estas cosas son en contra nuestra. Cuando Dios está tratando con nosotros, la peor cosa que nosotros podemos razonar es que todo lo está haciendo en contra nuestra, cuando Dios lo está haciendo para beneficio nuestro. De hecho, el razonamiento de Jacob no era la verdad, porque todo esto estaba aconteciendo de parte de Dios, no en contra de él, sino para bendecirlo a él. ¿Qué es lo que le ocurre a Jacob más adelante? Jacob dice: contra mí es todo esto, pero no se está dando cuenta que Dios estaba preparando todo ese escenario para llevarlos a los hijos al arrepentimiento, para que luego José le diga: díganle a mi papá que vengan, que acá hay comida a montones, y que le manda caballos y carros para que lo traigan. ¿Era contra Jacob lo que estaba pasando?
Pero la peor forma de razonar es cuando yo veo que todo se está... ¿Ustedes no han visto que hay personas que ven que todo se alinea contra ellos? Cuando podrían ver, o que todo se confabula en contra de ellos, cuando Jacob pudo haber pensado, todo esto, al Señor tendrá algo bueno en medio de todo esto. Y en medio de todo eso era que su hijo que lo tenía perdido, lo encontró y lo encontró re bien. El que lo salvó de la muerte porque iban a morir de hambre. Tremendo. Entonces, también debemos aprender que es necesario cambiar tanta queja de por qué y buscar el propósito de Dios en para qué. A veces decimos, ¿por qué, Señor? Si ve, ya ahorita José y ahorita Benjamín y ahorita el otro, ¿y por qué, Señor? Pero Jacob no se detuvo a pensar, ¿y para qué, Señor? Porque es para darnos. Isaías dice que los pensamientos de Dios son más altos que los nuestros. Y Jeremías 29:11 dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. ¿Cuáles son los pensamientos de Dios para Jacob? ¿Pensamientos de paz o de mal? Pensamientos de paz. Reconciliarlo con su familia, traer a su familia reconciliada, unirla, salvarla. Ese es el pensamiento de Dios. Pero Jacob estaba diciendo, todo esto es contra mí. Otra aplicación para nosotros es, no todo lo que tú piensas realmente de Dios, así es. O no todo lo que tú realmente piensas de alguna situación es la verdad. Porque es que a veces pensamos y concebimos verdades nuestras, pero no nos detenemos ni a preguntarle a Dios, ni ir a la palabra, ni preguntar realmente con la persona que tengo la situación para ver si es verdad. Y entonces me hago una imagen por allá de cosas y no, es que está en contra mía. Y luego me doy cuenta que lo que estaban haciendo era para bendecirme a mí. No todo lo que tú pienses de Dios, de una situación, de los hombres, es la verdad. Necesitas conocer la otra parte para saber si es verdad también. Terminemos, versos 37 y 38. Y Rubén habló a su padre diciendo, harás morir a mis dos hijos si no te lo devuelvo. Entrégalo en mi mano, que yo lo devolveré a ti. Y él dijo, no descenderá mi hijo con vosotros, pues su hermano ha muerto y él solo ha quedado. Y si le aconteciera algún desastre en el camino por donde vais, haréis descender mis canas con dolor al Seol. Entonces, hasta ahí, la historia nos deja como que Jacob no permitió. Nos vamos a dar cuenta que sí permite en últimas, porque ya no solamente Rubén, sino que hay otro hermano que dice, creo que es Simeón o Judá, creo que Judá. Bueno, dice, yo también respondo, papá, o sea, dale que este hombre nos dijo que no nos apareciéramos allá, porque resulta que esta charla queda allí, ¿no? Pero parece que las provisiones que trajeron se acaban y vuelve otra vez Jacob y le dice, bueno, vuelvan otra vez, Judá, vuelvan otra vez y vayan. Y le dicen los hermanos, le dicen, no papá, olvídese, ya no vamos a ir a dar la cara sin Benjamín. Él dijo, acá no aparezcan sin Benjamín. Y no queremos eso, entonces los llevan al convencimiento. Pero lo tremendo de eso es cómo lleva encaminando el Señor a estos hombres para tocar su conciencia. Espero que en esta noche el Señor haya tocado la nuestra y haya despertado la nuestra si la hemos callado, si la hemos hecho dormir de algo que nos está dando alarma. ¿Saben? La conciencia muchas veces nos puede pasar, se me viene a veces como, se me viene este ejemplo, y a veces somos tan tontos, perdónenme la expresión, que mientras Dios puso la conciencia para que nos llevara a hacer la voluntad de Dios y nos alertara frente a un pecado y nos arrepintiéramos, a veces hacemos como si una persona, hagan de cuenta que aquí hay alarmas contra incendio, ¿sí o no? Y se activa la alarma contra incendio, se empieza a incendiar este local y se activa la alarma contra el incendio. Sería absurdo y sería tonto que yo venga y baje los breques y ya no escucho la alarma contra el incendio. Quiere decir que ya todo está bien, ¿es verdad? No, si sonó la alarma es porque hay un fuego, hay algo que se puede prender. Y es igual, nosotros necesitamos es,
Cuando el Espíritu Santo nos habla a través de nuestra conciencia, nos muestra algo, obedezcamos. No callemos, no le apaguemos, no lo metamos debajo de un lado, digamos, pasar 22 años así. ¿Qué dijo David? 22 años de miseria, cuando pudieron haber sido 22 años de dicha. Cambia tu miseria en dicha, pero para que esto ocurra necesitas reconocer que has pecado delante del Señor, reconocer cuál es tu pecado y confesarlo delante del Señor. Padre, te doy gracias por esta noche, porque nos has hablado acerca de nuestra conciencia, Señor, la que has puesto en nuestro corazón, en nuestro ser, para alertarnos de aquello que no te agrada. Señor, no permitas que vivamos en pecado durante tantos años, sin confesarnos delante de ti, sin entregarte nuestra vida. Me gustaría que aquí, cada uno de los que están aquí, puedan cerrar sus ojos, inclinar su cabeza y pensar si hay algo que no les permite tener una conciencia limpia delante de Dios, delante de los hombres, si hay algo que definitivamente les está golpeando, les está martillando y no trae paz a sus vidas, y puedan ustedes venir delante del Señor y descansar y encontrar reposo para su alma en esta noche, ir a casa tranquilos, poder dormir en paz, como dice el salmista en el Salmo 4:8, en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Que podamos descansar en ti, Señor. Yo te pido, Dios, que si hay alguien aquí, si alguno de los que estamos aquí, Señor, hay un pecado que está oculto, del cual estamos tratando de esconder, tratando de jugar, tratando de tapar, pero que hoy has vuelto a tocar esa alarma, lo has vuelto a aflorar para que nos arrepintamos. Señor, que seamos obedientes a ti y nos arrepintamos de todo corazón. Que no lo ocultemos más, que no suframos más nosotros, porque no te engañamos a ti, Señor, sino que nos engañamos a nosotros mismos. No engañamos a otros, sino que nos engañamos a nosotros mismos, Señor. Yo te pido que trates con nuestra conciencia en esta noche, que nos permitas pedirte perdón, que limpies nuestra conciencia, Señor. Padre, yo te pido que limpies mi conciencia de aquellos actos que a ti no te agradan y que cada día, Señor, me lleves a crecer más y más en aumento como la luz de la aurora hasta que el día perfecto es, Señor. Padre, yo quiero que ese proceso de santificación siga ocurriendo cada día. Yo no quiero vivir solamente en la posición de santo que me ha regalado, sino que quiero llevar mi vida en ese proceso de día a día, de subir un peldaño de santificación y no ser lo que era antes, Señor. Gracias a ti no soy lo que era antes, Señor, por tu gracia, por tu amor, por tu misericordia, pero no quiero dormir allí. Sé que todavía tienes muchas cosas que trabajar en mí y en cada uno de nosotros, Señor, hasta que el día sea perfecto, hasta que nos llames a tu presencia. Trabajarás con nosotros hasta que partamos de esta tierra, Señor, no antes de eso. Y quiero, Señor, que muestres a nuestro corazón y que realmente seamos obedientes a ti. Yo te lo pido, Dios, te lo ruego, Padre, en el nombre de Jesús. Te bendigo y te alabo. Y gracias por este tiempo tan maravilloso con tu palabra. Amén y amén. Que el Señor me les bendiga muchísimo. Recuerden que mañana tenemos oración. El sábado, ¿qué hay? Ese sábado.